Esta deuda de 9,000 pesos es un gasto de negocio. Necesitas ayudarme. Tiago trataba de sonar profesional, serio, como si fuera una reunión de trabajo. Yo estaba a punto de discutir con él, otra vez, cuando su hermano de 14 años levantó la vista de su teléfono y preguntó con esa inocencia que solo tienen los adolescentes. ¿Por eso los correos dicen, recibo de compras en línea? La sonrisa de Tiago desapareció completamente. Pero déjenme empezar desde el principio, porque esta historia no es solo sobre 9,000 pesos. Es sobre cómo descubrí que el hombre con quien llevaba 3 años de relación era un maestro de la manipulación, y cómo su propia familia me ayudó a desenmascararlo de la forma más inesperada. Trabajo como asistente administrativa en una empresa de contabilidad. Durante meses había sentido que algo no estaba bien en mi relación con Tiago. Las discusiones se habían vuelto constantes. Él se había vuelto más egoísta, siempre pidiendo favores pero nunca dando nada a cambio. Yo ya estaba mentalmente preparándome para terminar con él, solo estaba esperando encontrar el valor. Mi madre siempre me había enseñado a ser organizada con el dinero. Mija, siempre documenta todo, me decía. El papel aguanta más que la memoria. Nunca pensé que ese consejo me salvaría de la peor traición de mi vida. Esa tarde de martes llegué a su casa después del trabajo, como siempre. Tiago me estaba esperando en la sala, con esa expresión seria que ponía cuando quería algo importante. Su hermano menor, Matías, estaba haciendo tarea de matemáticas en la mesa del comedor, y su hermana de 16 años, Camila, veía una serie en su teléfono. Juliana, necesitamos hablar, me dijo, señalando el sofá. Es sobre mi futuro, nuestro futuro. Mi estómago se contrajo. Ya con esa frase supe que me iba a pedir dinero. No era la primera vez, pero había algo diferente en su tono esta vez. Algo más desesperado. Tengo una oportunidad de inversión increíble, comenzó, con los ojos brillantes como si fuera a contarme sobre un tesoro. Un socio necesita que cubra algunos gastos urgentes. Es 9,000 pesos, pero es una inversión segura. Te lo devuelvo en 2 meses con 20% de interés. Me quedé sin palabras. 9,000 pesos eran todos mis ahorros de 2 años trabajando. Dinero que había guardado para emergencias reales, tal vez para un curso universitario, o para ayudar a mis padres si lo necesitaban. Tiago, esa es una cantidad enorme. Por eso te lo pido a ti, me interrumpió, tomando mis manos con esa sonrisa que antes me derretía el corazón. Eres la única persona en quien confío completamente. Si realmente crees en nosotros, en nuestro futuro juntos, esto sería como una inversión en nuestra relación. Sus palabras sonaban bonitas, pero algo en mi interior no se sentía bien. Era como si estuviera siguiendo un guión que había practicado. ¿Qué tipo de gastos exactamente?, pregunté, tratando de ganar tiempo para procesar. Gastos operativos, permisos, licencias, ya sabes, cosas técnicas de negocios. No hay tiempo para explicar todos los detalles. La oportunidad es esta semana o se pierde para siempre. La presión que estaba ejerciendo me molestó. En 3 años de relación, nunca me había presionado así para nada. Pero sus hermanos estaban ahí, y yo no quería causar una escena. Por un momento, consideré ayudarlo. Después de todo, había sido mi novio durante 3 años. Si realmente era una oportunidad legítima, tal vez valía la pena el riesgo. Fue entonces cuando Matías, sin levantar la vista de su ecuación de álgebra, dijo algo que cambiaría todo para siempre. ¿Por eso los correos dicen, recibo de compras en línea? La pregunta de Matías cortó el aire como un cuchillo. Tiago se puso pálido instantáneamente, y por primera vez en toda la conversación, se quedó completamente sin palabras. ¿Qué correos?, preguntó Camila, pausando su serie y volteándose hacia nosotros con curiosidad genuina. Los que llegan a la cuenta de Gmail familiar, explicó Matías, cerrando su libro. Ayer necesitaba imprimir mi ensayo de historia y usé la laptop. Seguían llegando notificaciones, y como parecían importantes, los abrí para avisarte, hermano. Vi cómo la cara de Tiago cambió de sorpresa a pánico puro. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, algo que solo hacía cuando se sentía acorralado. Ah, esos, sí, bueno, los negocios modernos funcionan así, tartamudeó, tratando desesperadamente de recuperar su compostura profesional. Todo se procesa como compras en línea, pero son gastos de empresa legítimos. Matías frunció el ceño con esa honestidad directa que tienen los adolescentes cuando algo no tiene sentido.
pero ¿por qué decían cosas como, gracias por tu compra, tenis Air Jordan 280 pesos, y, confirmación de pedido, reloj inteligente 350 pesos? Mi maestro de emprendimiento dice que los gastos de negocio son como oficinas y computadoras, no zapatos deportivos. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. No eran gastos de negocio. Eran compras personales. Lujos costosos que él se había estado comprando mientras me pedía dinero prestado para emergencias menores durante los últimos meses. Matías, tú no entiendes cómo funcionan las empresas modernas, dijo Tiago, usando esa voz condescendiente que ponía cuando se sentía amenazado. Los gastos se categorizan diferente en el sistema. Pero Camila ya se había levantado y caminaba hacia la laptop familiar que estaba en la mesa del rincón. Vamos a revisar esos correos todos juntos, declaró con una determinación que me recordó mucho a la personalidad fuerte de su madre. No, gritó Tiago, saltando del sofá. Esos son correos privados. No tienen derecho a revisarlos. Hermano, es la cuenta familiar que configuraste tú mismo, le recordó Matías con esa lógica aplastante de los jóvenes. Mamá y papá dijeron que podíamos usar esa laptop para proyectos escolares. Tu Gmail está conectado ahí. Mientras Tiago discutía con sus hermanos, yo me quedé sentada, con la mente corriendo a 1000 por hora. Los últimos 6 meses comenzaron a tomar un sentido completamente nuevo y doloroso. Las veces que había llegado con ropa de marca nueva y me había dicho que un amigo se la había regalado. El reloj caro que apareció un día y según él había conseguido en una oferta increíble. Los auriculares costosos que había ganado en un sorteo. Todo había sido mentira. Camila ya tenía la laptop abierta y estaba navegando por la bandeja de entrada. Aquí están, anunció, leyendo la pantalla con una expresión cada vez más seria. Compra procesada, perfume de diseñador 220 pesos, pedido confirmado, chaqueta de cuero 450 pesos, gracias por elegirnos, gafas de sol Ray-Ban 180 pesos. Se detuvo y me miró con una mezcla de vergüenza ajena y enojo que nunca le había visto. Juliana, hay docenas de estos correos. Todos de los últimos 4 meses. Tiago se movió rápidamente hacia la computadora, tratando de cerrarla, pero Matías interpuso con esa valentía que a veces sorprende en los adolescentes. Espera, hermano, dijo Matías, señalando la pantalla con ojos muy abiertos. Hay algo más aquí que creo que Juliana debería ver. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Tiago, dije con una voz que apenas reconocí como mía, ¿qué más hay en esos correos? Él no respondió. Solo se quedó ahí, mirando hacia el piso, con las manos cerradas en puños. Camila me hizo una seña silenciosa para que me acercara. Cuando llegué junto a ella y vi lo que estaba en la pantalla, sentí como si el piso se desvaneciera bajo mis pies. No era otro recibo de compra. Era algo mucho peor. Algo que cambiaría mi vida para siempre. El mensaje que vi en esa pantalla me rompió el corazón y me llenó de una furia que jamás había experimentado. Era un correo que Tiago había enviado hacía 4 días. Y no era para ningún socio de negocios. Mi amor, no te preocupes por nada. La voy a dejar muy pronto. Pero primero necesito que me ayude con esta deuda que tengo. Ella es perfecta para eso, siempre tan generosa y comprensiva con el dinero. En cuanto me dé los 9,000 pesos, termino con ella oficialmente y nos mudamos juntos como planeamos. Solo unas semanas más y seremos libres. Te amo, Valentina. El silencio en esa sala fue absoluto. Se podía escuchar hasta el zumbido del refrigerador en la cocina. Camila me miró con lágrimas en los ojos. Matías tenía la boca abierta, claramente procesando que su hermano mayor no era el hombre que él admiraba. Y yo, sentí como si hubiera estado viviendo en una telenovela de mentiras durante meses sin darme cuenta. Juliana, yo puedo explicar todo esto. Comenzó Tiago, pero su voz sonaba hueca, desesperada, como la de alguien que sabe que ya no tiene escape. ¿Explicar qué exactamente?, le pregunté, sorprendida por lo calmada que sonaba mi propia voz a pesar del huracán de emociones en mi pecho. ¿Explicar que llevas meses gastándote miles en lujos mientras me mentías sobre emergencias financieras? ¿O explicar que planeas usarme como cajero automático antes de votarme por otra mujer? No es lo que parece, las cosas están fuera de contexto. Valentina Ruiz, interrumpió Camila con una voz que temblaba de indignación.
La chica del gimnasio que trajiste aquí hace 2 semanas diciendo que era solo una compañera de entrenamiento. Tiago se puso aún más pálido. Sus propios hermanos, las personas que más lo querían en el mundo, lo estaban confrontando. Pude ver cómo su castillo de mentiras se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Ustedes no comprenden la complejidad de la situación, murmuró, tratando de sonar intelectual. No, exclamé, levantándome del sofá con una energía nueva corriendo por mis venas. El que no comprende eres tú. ¿Realmente creíste que era tan ingenua? ¿Pensaste que no me había dado cuenta de que nuestra relación estaba destruida desde hace meses? Matías se acercó a mí con una expresión muy madura para sus 14 años. Juliana, encontré más cosas revisando. Creo que realmente necesitas verlas. Tiago intentó interferir nuevamente, pero esta vez Camila se plantó firmemente entre él y la computadora. No, Tiago. Se acabaron las mentiras. Juliana ha sido más hermana para nosotros en estos 3 años que tú en los últimos 6 meses. Se merece conocer toda la verdad. Me senté frente a la laptop, y Matías me mostró el historial del navegador. No solo había estado planeando esta traición, sino que había estado investigando activamente cómo manipularme. Mira las búsquedas de Google, me dijo Matías señalando la pantalla. Cómo convencer a tu novia de prestarte dinero, frases psicológicas para pedir favores, cómo hacer que alguien se sienta culpable por no ayudarte, punto. Cada búsqueda era como una puñalada más. Todo había sido calculado, planeado, ensayado. Pero entonces recordé algo que cambiaría completamente esta ecuación de poder. Verán, mi trabajo en contabilidad me había enseñado la importancia de documentar todo. Durante los últimos 2 años, cada vez que Tiago me había pedido dinero prestado, yo le había enviado un correo con el comprobante de transferencia y una nota: préstamo, fecha, cantidad, concepto. No era desconfianza hacia él. Era simplemente mi naturaleza organizativa. Nunca me había devuelto ni un centavo. Abrí mi propia aplicación de correo y comencé a sumar mentalmente. Tiago me debía 3,400 pesos en préstamos que él había olvidado convenientemente durante todos estos meses. Una sonrisa pequeña pero poderosa apareció en mi rostro. Camila la captó inmediatamente. ¿En qué estás pensando, Juliana? Me levanté de la silla, agarré mi bolsa, y por primera vez en meses, me sentí completamente en control de la situación. Estoy pensando que tienes razón en algo, Tiago, le dije mirándolo directamente a los ojos. Alguien aquí definitivamente va a pagar una deuda hoy. Pero resulta que no voy a ser yo. Tiago frunció el ceño, genuinamente confundido por mi cambio de actitud. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de los 3,400 pesos que me debes de todos los préstamos que te he hecho en los últimos 2 años. Los 3,400 pesos que has convenientemente olvidado, mientras me pedías 9,000 pesos adicionales. Vi cómo su expresión cambió de confusión a terror absoluto. Y entonces hice algo que sellaría su destino para siempre. Saqué mi teléfono con manos completamente firmes. Mi mente estaba clara como el cristal. Durante 3 años había sido la novia complaciente, la que siempre ayudaba sin hacer preguntas, la que nunca causaba conflictos. Pero esa mujer había evolucionado en los últimos 40 minutos. Camila, Matías, ¿pueden ser testigos oficiales de algo muy importante?, les pregunté con una seriedad que los hizo enderezarse inmediatamente. Ambos asintieron con determinación. Podía ver orgullo genuino en sus ojos, y eso me dio la fuerza final que necesitaba. Tiago Rivera Campos, pronuncié su nombre completo como si fuera una citación legal, según mi documentación personal. Me debes exactamente 3,400 pesos de préstamos que te otorgué entre febrero de 2023 y la semana pasada. Juliana, no seas absurda. Esos eran regalos entre novios. ¿Regalos? Camila se rió con una amargura que me partió el alma. Hermano, acabamos de descubrir que planeabas estafarla con 9,000 pesos y después abandonarla. ¿En serio vas a pretender que 3,400 pesos en préstamos documentados eran regalos románticos? Abrí mi carpeta de correos organizados por fechas y comencé a leer cada entrada en voz alta con la precisión de un contador público. Con cada fecha que leía, Tiago se encogía más. Sus hermanos me observaban con una mezcla de admiración y horror al comprender la magnitud del abuso financiero que había sufrido. Gritó Tiago, claramente abrumado por la evidencia. No puedes hacer esto públicamente.
No tienes derecho legal. No tengo derecho, lo interrumpí, sintiendo cómo recuperaba completamente mi poder personal. ¿No tengo derecho a reclamar mi propio dinero? Pero tú sí tenías derecho a planear robarme 9,000 pesos adicionales antes de humillarme públicamente. Matías levantó la mano tímidamente. Juliana, hay una cosa más que encontré y creo que es importante que sepas. Mi pulso se aceleró. Este adolescente brillante había sido mi ángel guardián toda la tarde. En el historial de búsquedas también encontré que investigó cómo romper con tu novia sin drama y frases para terminar relaciones sin conflicto. Todo está fechado para la próxima semana. El silencio que siguió fue devastador. Hasta Camila se cubrió el rostro con las manos. Tiago finalmente perdió el control completamente. Que esto es una conspiración familiar. Son mis hermanos menores, se supone que deben protegerme. Protegerte, sí, respondió Camila con una dignidad que hubiera enorgullecido a cualquier madre. Pero jamás ser cómplices de que lastimes cruelmente a alguien que queremos. Juliana ha demostrado más integridad en una tarde que tú en meses enteros. En ese momento, una idea perfectamente justa se cristalizó en mi mente. Tiago, te voy a ofrecer dos opciones muy claras, declaré, cruzando los brazos con autoridad total. Y vas a elegir una ahora mismo. Se quedó callado, probablemente calculando si existía alguna ruta de escape mágica. Opción 1. Me pagas los 3,400 pesos que me debes antes del viernes por la tarde, en efectivo, delante de tus padres cuando regresen de Guadalajara. Acompañado de disculpas públicas por el abuso financiero y emocional. Y la segunda opción, preguntó con voz quebrada. Opción 2. Comparto toda esta evidencia, los correos, los gastos, los planes con Valentina, el historial de manipulación psicológica, con toda tu familia extendida, todos nuestros amigos mutuos. Y especialmente con tus padres y jefes. Y aún así tendrás que pagarme cada centavo, porque tengo documentación legal irrefutable. Camila y Matías intercambiaron una mirada de admiración absoluta. Podía ver que estaban presenciando una masterclass de justicia en acción. Además, agregué con una calma que me sorprendió a mí misma, voy a enviarle capturas completas de los mensajes románticos a Valentina. Ella merece saber exactamente con qué tipo de hombre está involucrada. No puedes destruir mi vida así. No estoy destruyendo nada. Solo estoy exponiendo la verdad que tú creaste. Caminé hacia la puerta con una confianza renovada, pero antes de salir me dirigí a Camila y Matías con genuino afecto. Chicos, ustedes han sido la parte más valiosa de estos 3 años. Espero sinceramente poder mantener nuestra amistad, independientemente de las decisiones de su hermano. Siempre respondieron simultáneamente con sonrisas cálidas. Tiago me siguió hasta la entrada, en estado de pánico total. Juliana, por favor, podemos negociar esto. Podemos reconstruir nuestra relación desde cero. Me detuve y lo enfrenté por última vez como su exnovia. Tiago, lo único que necesito de ti son mis 3,400 pesos. Tienes exactamente hasta el viernes a las 6 de la tarde. Salí de esa casa transformada en una mujer completamente nueva. 4 días después, recibí una transferencia bancaria por 3,400 pesos con una nota escueta, deuda saldada completamente. Nunca volví a comunicarme con él, pero Camila me mantiene informada. Valentina lo bloqueó de todas las plataformas después de ver las evidencias. Aparentemente, ella tampoco sabía que él tenía una novia seria. Sus padres se enteraron de todo cuando regresaron del viaje, y según Camila, fue la conversación más difícil de la historia familiar. Hoy, 8 meses después, tengo 3,400 pesos extra en mis ahorros, 0 deudas emocionales, 0 drama tóxico, y una lección invaluable. Nunca permitas que alguien confunda tu generosidad con tu ingenuidad. Lo más hermoso, descubrí que los verdaderos héroes de mi historia fueron un adolescente de 14 años con curiosidad natural y una chica de 16 años con un sentido inquebrantable de la justicia. Porque al final, la justicia real no llega por casualidad. Se construye con evidencia, se sostiene con dignidad, y se ejecuta con la ayuda de personas que genuinamente valoran la verdad. ¿Han vivido situaciones donde descubrieron que tenían más poder del que imaginaban? Cuéntenme sus historias en los comentarios.